Bueno, dándoles la bienvenida a un nuevo video, siguiendo pues con la temática de Excel. Y en esta ocasión vamos a repasar de manera sencilla dos funciones de búsqueda y referencia que la verdad son bastante útiles. Se utilizan demasiado, sirven para un amplio rango pues como de instrucciones que queramos tener con respecto a la información. Y que obviamente al ser de las más comunes son también pues como de las que más dificultades puede llegar a representar. Bueno, antes de empezar, agradezco a quienes han seguido los videos, a quienes se han suscrito, quienes no, pues los invito. Este es un proyecto que apenas está empezando. La idea es hablar no solamente de Excel, sino de muchas herramientas que nos puedan ser útiles. Entonces, bueno, esa es la invitación. Vamos, sin mediar más palabra, a empezar a analizar este ejemplo que vamos a trabajar. Es una base de datos pequeña, realmente tiene, creo que son 65 datos. Y nos están dando la información básica de un grupo de personas, los nombres, los apellidos, el sexo, la edad y el salario. Nos hacen 6 preguntas, se supone que estas 6 preguntas las vamos a resolver entonces con la función que vamos a repasar el día de hoy, o con las funciones mejor que vamos a repasar el día de hoy, que son las funciones contar sí y contar sí conjunto. Bueno, las funciones que acabo de mencionar se derivan pues de una función de búsqueda y referencia que se llama contar. Lo que pasa es que al yo agregarle ese punto sí, le estoy dando una condición a la función, es decir, le estoy pidiendo que cuente celdas que cumplan con una o varias condiciones. Y pues precisamente esa es la diferencia entre el contar sí y el contar sí conjunto, la cantidad de condiciones que queramos evaluar en cada una de esas preguntas. Antes de que empecemos hay dos cosas que debemos entender. Las condiciones normalmente en Excel van a estar dadas por tres tipos de operadores lógicos, ¿sí? Los tres tipos de operadores lógicos que podemos encontrarnos en Excel son el mayor que, el menor que o el igual que. Normalmente todas las condiciones se resumen en estos tres operadores que estamos viendo acá. Ahora, como ya he mencionado en videos anteriores, la información que está registrada puede ser numérica o puede ser pues, texto, ¿cierto? Alfabética. También podemos encontrarnos combinaciones de números con letras o de números con palabras, pero por defecto esas combinaciones para Excel pasan a ser texto. Entonces se tratan exactamente igual. Aquí, para celdas que contengan información numérica, es decir, para celdas que contienen números, sirven cualquiera de los tres operadores lógicos. Es decir, en cualquiera de estas celdas yo puedo evaluar una condición de que sea mayor que, de que sea menor que o de que sea igual que. Ahora, para celdas que contienen texto, el único operador lógico que va a servir es el igual que. Porque con el texto es imposible operar si es mayor o si es menor. Entonces, cada vez que la condición que necesitemos evaluar sea una condición textual, el único operador lógico que nos va a servir es el igual que. Cuando la condición sea en números, pues podemos utilizar cualquiera de los tres. Vamos a empezar con la primera pregunta, que la primera pregunta nos aclara, bueno, nos pregunta, mejor dicho, cuántas mujeres hay. Entonces nos damos cuenta de que acá en este grupo de personas hay una variable que en este caso es el sexo, y el sexo nos está indicando la primera letra de si es femenino o si es masculino. Sí, aquí no veo ninguna otra variable. Es decir, las mujeres acá están representadas por la letra F y los hombres están representados por la letra M. Para yo poder saber entonces cuántas mujeres hay, yo lo que debo saber es, en esta columna que es donde me dan el sexo de la persona, cuántas celdas contienen la letra F. Entonces hay una sola condición, ¿cierto? En este caso la condición es que tenga la letra F, por lo tanto la función que vamos a utilizar es la función contar.sí. La voy a buscar acá en el asistente de funciones, normalmente aparecen las usadas recientemente, si no pues la buscaríamos en las de búsqueda y referencia. La función es contar.sí y repito, este punto sí hace referencia a una sola condición. Le voy a decir aceptar y nos va a pedir solamente dos argumentos. El primer argumento es el rango. El rango es todas las celdas en donde él va a hacer esa evaluación, en donde él va a ir a revisar. Entonces acá lo único que voy a hacer es seleccionar las celdas que contienen pues, los géneros o los sexos de este grupo de personas, todas, es decir, desde la primera persona hasta la última. Selecciono acá donde dice el rango. Ahora, ¿cuál es el criterio? Como nos interesa que cuente solamente las mujeres, el criterio es la letra F. La letra F es lo que acá aparece
indicándome quién es mujer y quién es hombre, ¿cierto? Entonces las mujeres, por ser femenino, aparecen con la letra F. Aquí pueden pasar dos cosas. Como es texto, recuerden, normalmente el texto debe ir entre comillas. Entonces, si la función no nos da de primerazo, como en el caso mío, es porque el texto lo debo introducir entre comillas. La recomendación es no seleccionar, aquí en el criterio, seleccionar una de estas Fs, porque corro el riesgo de que al arrastrar la fórmula, o no sé, en el momento en que necesite replicar esa fórmula, pues esa selección se me mueva. Entonces, si yo acá hago esto, supongamos, en vez de escribir la F, selecciono una de las Fs que hay en mi tabla, debo asegurarme, para efectos posteriores, de fijar la celda hundiendo F4. Si no, pues entonces simplemente acá en el criterio ponemos el que estamos buscando manualmente y le vamos a decir aceptar. Entonces la función nos está arrojando como resultado que hay 10 mujeres en este grupo de personas. ¿Cómo vamos a saber si eso es verdad? Pues enseguida hacemos un proceso aquí de descarte y nos damos cuenta si efectivamente hay 10 mujeres en esta lista. La segunda pregunta es exactamente la misma, me pide cuántos hombres hay. Entonces, como hay una sola condición, sigo utilizando la misma función que es contar sí. Nuevamente el rango, las celdas donde se va a evaluar esa condición es esta columna C que representa el sexo. Y el criterio, pues en este caso, como lo que queremos encontrar son los hombres aparecen con la letra M. Le digo aceptar y aquí tenemos que hay 57 hombres en esta lista. Para yo saber si esto está bueno, simplemente miro la cantidad de información que tengo. Observen que al seleccionar todas las celdas me dice que hay 67 datos, ese es el recuento. Por lo tanto, acá la suma entre hombres y mujeres me debería dar efectivamente 67. O sea que ahí están todos los hombres y todas las mujeres. Entonces, en este caso, como la condición es una letra, el operador lógico es el igual. Es decir, cuando yo hago esto, cuando yo acá en el criterio escribo la letra M, le estoy diciendo que la condición es que sea exactamente igual a la letra M. No puedo aplicar ni el mayor que ni el menor que cuando las condiciones incluyan celdas que tienen texto. Ahora, esta tercera pregunta ya incluye número. Me está diciendo cuántas personas menores de 30 años hay. Entonces, esa condición se va a evaluar en la columna de la edad. ¿Sí? En la columna de la edad yo le voy a pedir a Excel que cuente cuántas celdas tienen un número menor que 30, porque esa es la pregunta que me están haciendo. Una sola condición, utilizo la función contar.si. En el rango lo que voy a hacer es seleccionar esta vez las edades, selecciono las edades de estas 67 personas, y en el criterio es donde vamos a colocar la condición. En este caso la condición dice menores de 30 años. El operador lógico en este caso es el menor que es el signo que se hace con la mano izquierda, observen, con estos dos dedos, esta boquita, y el valor es 30, entonces la condición que le estoy pidiendo en este caso es menores de 30. Le voy a decir aceptar y aquí tenemos la respuesta. Hay 18 personas menores de 30 años, una sola condición. Y con la cuarta pasa algo similar. La cuarta pregunta dice cuántas personas con salario de más de 3 millones de pesos. Una sola condición, pero esta condición va a estar en la columna del salario. Necesitamos que el salario sea más de 3 millones de pesos. Entonces acá voy a utilizar la misma función, contar.si. En el rango, esta vez voy a seleccionar los salarios de todas las personas. Y en el criterio voy a especificar que debe ser mayor que. El mayor que es la boquita que se hace con la mano derecha. Mayor que 3 millones. Los números, a no ser de que incluyan decimales, no llevan el punto de miles ni el punto de millones. 3 millones de pesos sin puntos y sin el signo pesos. Le voy a decir aceptar y la respuesta son 33 personas con salario de más de 3 millones de pesos. Entonces esta es la función sí. La función contar.si es muy útil cada vez que necesitemos evaluar una sola condición dentro de ese proceso de conteo que va a estar haciendo Excel. Ahora, observemos la quinta pregunta. La quinta pregunta dice, ¿cuántas mujeres menores de 25 años? Si analizamos, acá realmente tenemos dos condiciones. La primera condición dentro de este proceso de conteo es que sea mujer, que eso lo vemos acá donde sale el sexo, la letra F representa a las mujeres, y aparte, menores de 25 años, que eso ya está en otra columna que es la de la edad y que tiene una condición completamente diferente. Cuando sean dos o más condiciones, la función contar.si no nos sirve. Necesitamos la evolución de la función contar.si que se llama contar.si.conjunto.
Ese punto conjunto hace referencia a que hay un conjunto de condiciones, no es solamente una, sino que pueden ser dos o más. Entonces voy a utilizar la función contar si conjunto, voy a ir al asistente de funciones, esa no sale, no usada recientemente, entonces la voy a buscar. Contar si conjunto, a ver, ya me pasé. Aquí está, contar si conjunto. La función aparentemente tiene solo dos argumentos, pero en realidad son más. O sea, pueden ser más. Miren que si yo hago clic, ella va agregando argumentos a la función hasta la cantidad de condiciones que yo necesite. Entonces, a ver, recuerden que cada vez que un argumento diga rango, se está refiriendo a varias celdas. Entonces, aquí que dice rango criterios 1 es las celdas donde vamos a evaluar esa primera condición. La primera condición, según la pregunta, miren acá, es ¿cuántas mujeres? Entonces, en el rango voy a seleccionar las celdas en donde me doy cuenta de si la persona es mujer, es decir, las celdas en donde aparece el sexo de las personas. Y el primer criterio es que sea mujer, es decir, que aparezca la letra F. Esa es la primera condición. Ahora, tenemos otra condición que en este caso es que sea menor de 25 años. El rango es en qué celdas vamos a evaluar esa segunda condición. Como la segunda condición es la edad, entonces voy a seleccionar las edades de todas las personas que aparecen aquí. Es decir, todas las celdas D en donde aparece la edad de cada una de esas personas. ¿Y cuál es el criterio? La condición que me está poniendo la pregunta es que sea menor de 25 años. Entonces, en el criterio voy a especificar que debe ser menor que 25. No hay necesidad de agregar la palabra años porque observen que la información no la dice. Entonces, esto está listo, simplemente le voy a decir aceptar. Y aquí tenemos que solamente hay 2 mujeres menores de 25 años, de las 10 mujeres que hay. ¿Listo? Entonces la función contar si conjunto lo que hace es eso, empieza a agregarle más condiciones, no solamente una. Por ejemplo, aquí vemos, en esta última pregunta nos da la siguiente lista de condiciones, nos dice, a ver, ¿cuántos hombres? Ahí ya va una, es decir, que acá aparezca la letra M, mayores de 30, es decir, que acá el número sea mayor que 30, tiene un salario inferior a 2 millones de pesos, es decir, que el salario que aparece en esta otra columna sea un número menor que 2 millones de pesos. Ahí hay 3 condiciones. Entonces, como hay más de una, la función que debo utilizar es la función, nuevamente, contar si conjunto, la voy a seleccionar y empiezo casi que en el mismo orden en que voy leyendo. Entonces, la primera es ¿cuántos hombres? Selecciono las celdas en donde se evalúa la condición de que sea hombre y escribo la condición que en este caso los hombres aparecen con la letra M. Listo. Mayores de 30 años, entonces en rango criterio 2 selecciono las edades y el criterio 2 es que tenga mayor que 30 años. Mayor que 30. Y hay una tercera condición, la tercera condición es que tenga un salario inferior a 2 millones de pesos. Entonces en rango criterios 3 selecciono las celdas en donde están los salarios. Bajo, observen que aquí la función me permite desplazarme hacia abajo para ver los argumentos. Y el criterio 3, según la pregunta, recuerden, es que tenga un salario inferior a 2 millones. Es decir, que acá la condición es que sea menor que 2 millones. Escribo los 2 millones sin el signo pesos, sin el punto y sin nada. Aquí están. Y le voy a decir aceptar. La respuesta es 10. Entonces hay 10 hombres mayores de 30 años que tienen un salario inferior a 2 millones de pesos. Estas son las funciones contar si y contar si conjunto. Observen que son muy útiles si las sabemos utilizar y que el saber utilizarlas no es una cosa del otro mundo. Son muy sencillas si tenemos claro qué es lo que queremos hacer. Te agradezco por haber visto el video, nuevamente la invitación a que se suscriban. Si tienen algún tema en específico que quieran que trabajemos en un video, pues para eso están los comentarios y nos vemos con otro tema bien interesante.